Capítulo 13. Estructura de los símbolos. 166. Piedras simbólicas. Pocos son los fenómenos mágicos religiosos que bajo una u otra forma no implican un simbolismo. El material documental que hemos utilizado en los capítulos anteriores lo prueba sobradamente. Todo hecho mágico religioso es una cratofanía, una hierofanía o una teofanía. Esto es claro y no necesitamos volver sobre ello, pero con frecuencia nos encontramos en presencia de cratofanías, hierofanías o teofanías mediatas, obtenidas por una participación o una integración en un sistema mágico religioso que es siempre un sistema simbólico, es decir, un símbolo, un simbolismo. Así, hemos visto, por ejemplo, que ciertas piedras se convierten en sagradas porque en ellas se encarnan almas de los muertos, antepasados, o bien por el hecho de que manifiestan o representan una fuerza sagrada, una divinidad, o bien porque ha tenido lugar cerca de ellas un pacto solemne o un acontecimiento religioso, etc. Pero otras muchas piedras adquieren carácter mágico religioso gracias a una hierofanía o a una cratofanía mediatas, es decir, por un simbolismo que les confiere valor mágico o religioso. La piedra sobre la que durmió Jacob y desde la que vio en sueños la escalera de los ángeles se convirtió en sagrada por haber sido sede de una hierofanía, pero otros Betel u Onfaloi son sagrados por estar en el centro del mundo y por consiguiente en el punto de unión entre las tres zonas cósmicas. Evidentemente, el centro mismo es una zona sagrada, y por eso el objeto que lo encarna o lo representa se convierte también en sagrado y puede por esta razón ser considerado como una hierofanía. Pero al mismo tiempo, cabe decir que un Betel o un ónfalos es un símbolo del centro en la medida en que ese Betel o ese ónfalos llevan en sí una realidad transespacial, el centro, y la introducen en un espacio profano. De la misma manera, ciertas piedras horadadas se convierten en sagradas gracias al simbolismo, solar o sexual, que su forma revela. En ese caso, la hierofanización se opera por un simbolismo patente, directamente revelado por la forma misma de la piedra, entendiendo forma, claro está, lo que aprende la experiencia mágico-religiosa y no la experiencia empírico-racionalista. Pero hay otras piedras mágicas, medicinales o preciosas, cuyo valor se debe a que participan de un simbolismo que no siempre resulta transparente. Algunos ejemplos aclararán las articulaciones de este simbolismo cada vez más intrincado que hubiera sido vano buscar en las hierofanías y las cratofanías líticas mencionadas anteriormente. El jade es una piedra preciosa que ha desempeñado un papel considerable en el simbolismo arcaico chino. En el orden social encarna la soberanía y el poder. En medicina es una panacea que se toma para regenerar el organismo. Era considerado además como el alimento de los espíritus, y los taoístas creían que podía conferir la inmortalidad. De ahí ha salido el importante papel que el jade ha tenido en la alquimia y el lugar que ha ocupado siempre en las teorías y las prácticas funerarias. En un texto del alquimista Ko Hung se lee, abro comillas, poniendo oro y jade en los 9 orificios del cadáver se evitará su putrefacción. Cierro comillas. El tratado Tao Hun Ching da, por otro lado, las precisiones siguientes, abro comillas. Si al abrir una tumba antigua el cadáver parece estar vivo en su interior, sabréis que hay dentro y fuera del cuerpo una gran cantidad de oro y de jade. Según las disposiciones de la dinastía Han, los príncipes y señores eran enterrados con sus vestidos adornados de perlas y con estuches de jade para preservar el cuerpo de la descomposición. Cierro comillas. Recientes excavaciones arqueológicas
han confirmado lo dicho en los textos acerca del jade funerario. Pero que el jade posea todas esas virtudes se debe a que encarna al principio cosmológico yang y está en su virtud investido de todo un conjunto de cualidades solares, imperiales, indestructibles. El jade, como el oro, contiene el yang y por eso se convierte en un centro cargado de energía cósmica. Su multivalencia instrumental es la consecuencia lógica de la multivalencia del principio cosmológico yang. Y aun suponiendo que intentáramos penetrar en la prehistoria que precedió a la fórmula cosmológica yang-yin, tropezaríamos con otra fórmula cosmológica y con otro simbolismo que justificarían la aplicación del jade. En el caso de la perla, se puede seguir su simbolismo arcaico hasta la prehistoria. Lo hemos intentado en un estudio anterior. Se han encontrado perlas, conchas, moluscos en las sepulturas prehistóricas. La magia y la medicina las utilizan, se ofrecen ritualmente a las divinidades de los ríos, etc. Ocupan un lugar importante en ciertos cultos asiáticos. Las mujeres las llevan para conseguir suerte en el amor y la fecundidad. Hubo un tiempo en que la concha, la perla y el molusco tenían una significación mágico-religiosa. Poco a poco su papel fue quedando reducido a la hechicería y a la medicina. En nuestra época, y para ciertas clases sociales, la perla ya no tiene más que un valor económico y estético. Esta degradación de la significación metafísica, de lo cosmológico a estético, es por sí sola un fenómeno interesante sobre el que habrá que volver. Pero es menester contestar primero a otra pregunta. ¿Por qué tenía la perla una significación mágica, medicinal o funeraria? ¿Por haber nacido de las aguas? ¿Por haber nacido de la luna? ¿Por representar al principio yin? ¿Por haber sido encontrada en una concha, símbolo de la feminidad creadora? Todas estas circunstancias transfiguraban la perla en un centro cosmológico, en el que coincidían los atributos de la luna, de la mujer, de la fecundidad, de la parturición. La perla estaba cargada de la fuerza germinadora del agua en que se había formado, como nacida de la luna. Compartía sus virtudes mágicas y se imponía por ello en el ornato femenino. El simbolismo sexual de la concha le transmitía todas las fuerzas que implica. Finalmente, el parecido entre la perla y el feto confería a aquella propiedades genéticas y obstétricas. La almeja Pang, preñada de una perla, es semejante a la mujer que lleva el feto en su vientre, dice el texto chino citado por Karlgren. De este triple simbolismo, luna, aguas, mujer, derivan todas las propiedades mágicas de la perla, medicinales, ginecológicas, funerarias. La perla se convierte en la India en una panacea, sirve contra las hemorragias, la ictericia, la locura, el envenenamiento, las enfermedades de los ojos, la tisis, etc. La medicina europea la ha usado sobre todo como remedio contra la melancolía, la epilepsia y la locura. Como puede observarse, se trata casi siempre de enfermedades lunares, melancolía, epilepsia, hemorragias, etc. Sus propiedades antitóxicas tienen la misma explicación. La luna era el remedio de todos los tipos de envenenamiento, pero el valor de la perla en Oriente se debe sobre todo a su carácter afrodisíaco, fecundante y talismático. Depositada en una tumba, junto a un cadáver, solidariza al muerto con el principio cosmológico que la informa, la luna, el agua, la mujer. En otras palabras, regenera al muerto insertándolo en un ritmo cósmico que es por excelencia cíclico, que presupone, a semejanza de las fases de la luna, nacimiento, vida, muerte y renacimiento. El muerto cubierto de perlas adquiere un destino lunar, puede tener la esperanza de entrar en el circuito cósmico, puesto que está penetrado de todas las virtudes creadoras de formas vivas de la luna. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones,
Audiolibro humano.